la figura del capo del narcotráfico suele estar rodeada de una mezcla peligrosa de mito, miedo y fascinación, pero cuando se observa con lupa psicológica, lo que emerge no es una leyenda romántica, sino un perfil complejo marcado por ambición extrema, necesidad de control y una profunda inseguridad disfrazada de poder absoluto. Muchos de los líderes criminales que alcanzaron notoriedad internacional, como Joaquín Guzmán o Pablo Escobar, no comenzaron siendo figuras todopoderosas, sino individuos que crecieron en entornos de carencia económica, violencia estructural y oportunidades limitadas, contextos que moldearon una visión del mundo donde el respeto se confundía con el miedo y la autoridad se imponía a través de la intimidación, y es precisamente ahí donde comienza a formarse la arquitectura mental de un capo. La convicción de que el control total es la única forma de supervivencia. En muchos casos, los estudios sobre liderazgo criminal muestran rasgos consistentes con el narcisismo patológico, una necesidad constante de validación, una hipersensibilidad a la traición y una tendencia a interpretar cualquier desafío como una amenaza existencial, lo que explica por qué estos líderes construyen estructuras jerárquicas rígidas, donde la lealtad no es solo un valor, sino una obligación impuesta bajo consecuencias severas. El poder, para ellos, no es simplemente dinero, es identidad. Es prueba de que han superado el abandono, la pobreza o la humillación del pasado, y por eso la acumulación nunca es suficiente. Siempre necesitan más territorio, más influencia, más reconocimiento, porque en el fondo el vacío interno no desaparece, solo se disfraza con lujos, propiedades y un séquito que refuerza la ilusión de grandeza. Psicológicamente, el miedo se convierte en su herramienta más efectiva no solo porque paraliza a enemigos, sino porque crea una reputación que precede cualquier acción, y esa reputación actúa como un escudo simbólico que reduce la necesidad de violencia constante, aunque paradójicamente la alimenta, ya que cualquier gesto de debilidad podría erosionar la imagen cuidadosamente construida. La mente de un capo opera en un estado de alerta permanente, donde la paranoia no es una patología aislada, sino una adaptación funcional a un entorno donde la traición puede venir de aliados, rivales o incluso del círculo más cercano, y esta hipervigilancia constante termina moldeando su personalidad, erosionando la capacidad de confiar genuinamente en alguien, lo que genera relaciones basadas en utilidad y temor más que en afecto real. A medida que el poder crece, también lo hace el aislamiento, porque la cima del mundo criminal es un lugar solitario, donde cada conversación puede tener doble intención y cada alianza puede ser temporal, y en ese aislamiento se profundiza una desconexión emocional que facilita decisiones frías, estratégicas y a menudo devastadoras para comunidades enteras. Sin embargo, el mismo rasgo que impulsa el ascenso, la convicción de invulnerabilidad, suele sembrar la semilla de la caída. Porque cuando alguien cree que está por encima de la ley, del sistema y hasta del destino, comienza a subestimar riesgos, a confiar en exceso en su red de protección y a cometer errores que antes habría evitado. La historia muestra un patrón repetitivo: expansión acelerada, consolidación de poder, confrontación con el Estado, aumento de presión mediática y finalmente fracturas internas o captura. Y en ese trayecto, la psicología del líder cambia, pasando de la audacia calculada a la desesperación estratégica, donde cada movimiento busca preservar no solo la libertad, sino la narrativa de grandeza. La caída de figuras como Escobar demostró que
cuando el poder se basa en el miedo. También se sostiene sobre una base inestable, porque el miedo cambia de dirección cuando el entorno deja de percibir invencibilidad. Y en ese momento los antiguos aliados pueden convertirse en informantes, los subordinados en rivales, y la estructura aparentemente sólida comienza a resquebrajarse desde dentro. En el caso de Guzmán, las fugas espectaculares alimentaron una imagen casi mítica que reforzó su identidad pública, pero también intensificaron la presión internacional, mostrando cómo el mismo acto que fortalece el ego puede acelerar la respuesta institucional. Desde una perspectiva psicológica más amplia, el capo representa una combinación de carisma instrumental, inteligencia estratégica y una moralidad utilitaria donde los fines justifican los medios, y esa combinación puede resultar atractiva para quienes buscan liderazgo fuerte en contextos de incertidumbre, pero a largo plazo genera ciclos de violencia y trauma colectivo que afectan a generaciones enteras. Lo más revelador es que detrás del mito del poder absoluto suele haber una biografía marcada por carencias emocionales, por una necesidad constante de demostrar superioridad y por un entorno que valida la dominación como forma legítima de autoridad. Y cuando ese entorno cambia o se vuelve insostenible, la identidad construida alrededor del imperio comienza a desmoronarse. La prisión, el exilio o la muerte no solo representan el final físico del liderazgo, sino la confrontación inevitable con la fragilidad humana que siempre estuvo presente, aunque oculta, bajo capas de dinero y temor. Analizar la psicología de un capo no significa justificar sus acciones, sino entender cómo ciertos rasgos pueden amplificarse en contextos específicos hasta producir figuras que parecen más grandes que la vida misma, cuando en realidad son el resultado de dinámicas sociales, económicas y emocionales complejas. Al final, la historia demuestra que el poder basado en la intimidación es intensamente visible, pero profundamente inestable, y que la caída no es un accidente aislado, sino una consecuencia casi estructural de un modelo que depende del control absoluto en un mundo donde el control total es imposible, recordándonos que detrás del mito siempre hay una mente humana con miedos, ambiciones y contradicciones, y que ningún imperio construido sobre el temor logra escapar indefinidamente al peso de sus propias decisiones. La figura del capo del narcotráfico no nace del lujo ni del poder absoluto, sino de contextos donde la carencia, la violencia y la necesidad moldean una mentalidad de supervivencia extrema. Antes de convertirse en líderes temidos, muchos crecieron en entornos donde el respeto se obtenía imponiéndose y donde la debilidad se castigaba, formando así una estructura psicológica basada en la idea de que el control total es la única garantía de seguridad. En perfiles ampliamente conocidos como el de Joaquín Guzmán o Pablo Escobar, se observa un patrón repetido: ambición temprana, capacidad estratégica y una habilidad social que les permitió escalar rápidamente dentro de estructuras criminales complejas. Sin embargo, detrás de la narrativa pública de poder, existía una constante necesidad de validación. El dinero no solo representaba riqueza, sino prueba de superioridad, una forma de demostrar que habían trascendido sus orígenes. Desde una perspectiva psicológica, este impulso suele estar ligado a rasgos narcisistas, donde la imagen pública se convierte en una extensión del yo y cualquier amenaza a esa imagen se percibe como un ataque personal que debe neutralizarse con firmeza. A medida que el poder crece, también lo hace la dependencia del miedo como herramienta de liderazgo. El capo aprende que la reputación puede ser más efectiva que la violencia directa.
porque una fama de implacable reduce la necesidad de actuar constantemente. El miedo funciona como mecanismo de control colectivo, consolidando lealtades que no siempre están basadas en convicción, sino en autopreservación. Esta dinámica crea una estructura jerárquica rígida, donde cada miembro entiende que su posición depende de la obediencia y del silencio. Sin embargo, esa misma estructura alimenta la paranoia del líder, quien vive en un estado permanente de alerta, consciente de que la traición puede surgir desde cualquier ángulo. La psicología del capo se transforma entonces en una combinación de cálculo frío y sospecha constante, erosionando la posibilidad de relaciones auténticas y sustituyéndolas por vínculos utilitarios, donde la confianza es provisional y siempre condicionada. Con el tiempo, el aislamiento se convierte en una consecuencia inevitable del poder extremo. Mientras más alto se asciende, menos personas quedan alrededor que puedan hablar con honestidad. El círculo cercano suele reforzar decisiones, no cuestionarlas, creando un entorno donde la percepción de invulnerabilidad se amplifica peligrosamente. Este fenómeno psicológico, conocido como burbuja de poder, distorsiona la realidad y lleva a subestimar riesgos, creyendo que la influencia acumulada es suficiente para neutralizar cualquier amenaza institucional. La expansión territorial y económica fortalece esa sensación de grandeza, pero también incrementa la presión externa, especialmente cuando el Estado intensifica esfuerzos para desmantelar redes criminales. La confrontación deja de ser solo estratégica y se convierte en simbólica. El líder ya no defiende únicamente un negocio, sino su identidad construida alrededor de la idea de ser intocable. El momento de quiebre suele producirse cuando la narrativa de invencibilidad empieza a fracturarse. Capturas de aliados, filtraciones internas o exposición mediática erosionan la percepción de control absoluto. En ese punto, la mente del capo entra en una fase de tensión máxima, donde cada decisión busca preservar no solo la libertad física, sino la reputación histórica. Paradójicamente, los mismos rasgos que impulsaron el ascenso a audacia, confianza extrema y determinación pueden precipitar errores estratégicos, pues la sobreestimación de la propia capacidad nubla el juicio. La caída no suele ser instantánea, sino progresiva, marcada por fisuras internas y pérdida de cohesión en la organización. Cuando la lealtad estaba sostenida por el miedo, esta puede desvanecerse rápidamente si la figura central deja de proyectar fortaleza absoluta. Finalmente, la prisión, el exilio o la muerte representan algo más que el fin de una trayectoria criminal. Simbolizan el colapso de una identidade construída sobre o domínio e a intimidação. Desde a análise psicológico, o desenlace revela uma constante histórica. É o poder basado em temores intensamente visível, pero profundamente frágil. Ningún sistema que depende del control absoluto puede sostenerse indefinidamente en un entorno cambiante donde múltiples fuerzas compiten por influencia. Entender la mente de un capo no implica justificar sus acciones, sino comprender cómo determinadas combinaciones de contexto, personalidad y oportunidad pueden producir figuras que parecen gigantescas en el imaginario colectivo, aunque en esencia sigan siendo individuos atrapados por sus propias ambiciones y contradicciones. El estudio de estos perfiles ofrece una lección contundente. Cuando el miedo se convierte en la base del liderazgo, la caída no es una posibilidad remota, sino una consecuencia casi inevitable del propio modelo que les dio poder.